Bueno, en una ocasión, Jesús predicó algo tan controversial que pues, la gente lo abandonó. Y Jesús volteó a ver a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, esto no significa que literalmente pues, las palabras de Jesús tenían vida eterna, sino que comunicaban, que conducían a la vida del Evangelio de Dios. Las palabras de Jesús solamente pues, tenían la intención de encaminar a la gente hacia esa vida eterna, pero obviamente pues las palabras, si no son puestas en acción, pues quedan nada más al aire, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús no solo tenían la intención de traerle información a la humanidad, sino de traerle transformación. Y el Evangelio, pues es un mensaje atemporal, no importa el año que sea, el Evangelio siempre va a ser aplicable. Siempre va a ser un mensaje que va a traer pues lo que es la salvación y vida eterna. Pero no debe olvidársenos que es un mensaje de la vida real. Es algo que nos transforma en nuestra vida diaria, en qué compramos, en cómo administramos nuestros recursos, en cómo nos relacionamos con otros, o incluso, como mencionaba hace rato Che, incluso en cuestión de la política. Todo el Evangelio nos va a redirigir en pensar pues, sobre todas las cosas de una forma distinta al mundo. Y entonces, en este sermón y en otros que pues voy a estar dándoles más adelante, voy a irles compartiendo algunas palabras de vida que, pues ahora sí que son palabras que usamos muy seguido a veces en la iglesia, y que pues a veces precisamente porque las usamos mucho, como que ya perdieron el significado de lo que pues realmente deberían de tener, ¿no? Y al perder su significado, pues pierden el impacto que deberían de tener en transformar nuestra vida. Entonces, vamos a tratar de rescatar pues, el significado para que pues, seamos transformados por él. Entonces, en esta ocasión, lo que quiero hacer es hablar de la palabra justicia, porque esta es una palabra que pues, ha sido entendida de diferentes formas, en diferentes tiempos, en diferentes culturas. Entonces, ya hemos mencionado de por sí en algunas clases o incluso en predicaciones un poco acerca de esta palabra, ¿no? La palabra justicia, pero aún así muchas veces como que no nos queda muy en claro. Entonces, la justicia de Dios, esa frase de la justicia de Dios es una frase pues un tanto controversial. A partir de lo que fue el tiempo de la Reforma, esa palabra justicia pues ha sido definida en términos legales, en el que pues el creyente recibe de Dios una justicia imputada, ¿no? Y es lo que comúnmente pues en iglesia se conoce como justificación. Dios te ve a ti como bueno, a Jesús como malo, y ya le hiciste con eso, ¿no? Es la definición que usualmente se maneja ahí. Pero más actualmente otros intérpretes pues han argumentado que esta frase más bien se refiere a la fidelidad de Dios hacia su pacto. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos significa? Y antes de responder, quiero que consideremos una complicación más, y es que la frase justicia de Dios puede entenderse de dos formas: como una justicia que viene de Dios o como una justicia que pues pertenece a Dios, una actividad que Dios realiza. Entonces yo creo que más bien las dos formas de entenderlo pues, son correctas, porque tanto es la justicia de Dios, es algo que le pertenece a Él, pero también es algo que Él lleva a cabo, no nada más es algo que tiene. Y algo que tenemos que entender es que esta palabra justicia en el Antiguo Testamento no necesariamente significa algo legal como casi siempre nosotros lo entendemos. Y eso, como digo, gracias al tiempo de la Reforma. Más bien la idea en el Antiguo Testamento es que la justicia de Dios es la salvación de Dios. Eso es el cómo se utiliza esa palabra. Podemos leer varios versículos que no lo vamos a hacer ahorita porque pues, nos alargaríamos mucho, pero hay muchos salmos o incluso versículos en Isaías y Miqueas donde la palabra justicia y la palabra salvación son sinónimos. Entonces, nosotros, como digo, nuestra forma de entender justicia es, pues, darle a alguien su merecido, ¿no? Entonces, si alguien hizo algo malo, pues, entonces que lo encierren en la cárcel o que pague o algo así. Pero la justicia de Dios en términos bíblicos es la salvación de Dios. Entonces, para nosotros tal vez la idea como que no cuadra tanto. Nosotros casi siempre queremos, pues, a ver un tal castigo, ¿no? y que algo se ponga parejo. Y en la situación que vemos en la Biblia es que más bien
la justicia de Dios es la forma en que Él salva, la forma en que Él corrige algo que está mal. Entonces es tanto un atributo de Dios como una acción de Dios. El escritor Michael Bird define esta frase de la justicia de Dios como el carácter de Dios encarnado y actuado en sus acciones salvíficas. Es un acontecimiento salvífico integral que implica vivificación, justificación y transformación. Entonces no nada más significa esta idea de ser declarado inocente, sino que tienes que salir transformado por esta justicia. Y entonces cuando Pablo, por ejemplo, menciona en 2 de Corintios 5:21 que nosotros debemos ser justicia de Dios en Jesús, pues se refiere no a un estado de justicia imputado sobre nosotros, ni solamente a la fidelidad de Dios a su pacto, sino que significa que nosotros tenemos que participar de esas obras salvíficas de Dios, al punto en que se convierta también en un atributo de nosotros, el querer corregir algo que está mal en el mundo. Hace rato lo mencionaba mucho Che en su devocional de la Santa Cena. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la idea de justicia nada más como algo legal? Pues que Dios se encargue. Ya en algún punto, pues sí, los que son malos, pues que Dios se encargue de ellos. Pero si nosotros tenemos que hacer justicia de Dios en Jesús, ¿cómo encajamos entonces esa idea con simplemente dejar que las cosas sigan como van? Entonces, si entendemos que la justicia de Dios significa el cómo Dios salva al mundo, y nosotros tenemos que hacer justicia de Dios en el mundo, entonces estamos hablando de que nosotros estamos involucrados en la salvación del mundo. Entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿qué tan involucrados estamos con eso? ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pues simplemente dijimos, bueno, pues ya es que así es el vecino y pues total, así que se quede? En lugar de tratar de ayudarlo a que conozca a Jesús para que cambien las cosas. Bien decía Che, nos quejamos mucho de cómo está la situación en el mundo, pero pues no hacemos nada para acercarnos a Dios. Y si no empieza eso con nosotros en la iglesia, menos la gente que está en el mundo. Una de las cosas que se repite mucho ahorita en tiempos de campaña es que nos van a dar seguridad, que va a haber ahora sí que esa facilidad de salir, porque ahora sí vamos a lidiar con la violencia. Pero nunca pasa, o sea, la violencia siempre va en aumento, porque no nada más es alguien diciendo desde arriba, pues vamos a cambiar esto. La gente tiene que cambiar la mentalidad que tiene. Los papás tienen que criar mejor a los hijos para que no se metan en cosas que no deban. Los hijos tienen que decidir que, pues, aunque tengan traumas de parte de los papás, pues no van a decidir caer en todas esas cosas. Entonces, ¿cómo va la gente a cambiar su forma de pensar si nosotros como cristianos no les estamos enseñando una alternativa? Porque en el mundo realmente no hay otra alternativa. Los consejos que la gente da en el mundo siempre son a lo que te conviene a ti. Tú busca lo que a ti te gusta, tú haz lo que tú quieras hacer, tú pues busca lo que a ti te convenga de trabajo, tú busca lo que a ti te convenga de dinero, tú busca. Y entonces, ¿qué es lo que hacen muchos de los jóvenes hoy en día? Precisamente por eso se meten en estas situaciones. Porque pues quieres dinero y lo quieres fácil, pues ahí está la opción. Pero como cristianos, nosotros no debemos de pensar nada más en qué me conviene a mí. Tenemos que pensar en qué conviene para rescatar al mundo entero. Entonces, tenemos que ser más, pues estar más centrados en qué significa esta palabra para realmente ponerla en práctica. Entonces, un ejemplo práctico. Un autor que se llama Nishai Gupta, dio este ejemplo y me gustó, entonces lo voy a compartir con ustedes. Pues él decía, imagínense que están pues ahí checando en internet, no sé, buscando por trabajo, y de repente ven un letrero que, pues, de un puesto de gerente, y el puesto de gerente dice, pues se busca gerente de restaurante, que tenga gran capacidad de liderazgo y comunicación, que tenga dominio de Excel u otros programas de hojas de cálculo, y que sea justo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra justo realmente fuera del círculo de la iglesia? ¿Cuántas veces realmente se utiliza esta palabra para decirnos que necesitamos a alguien que sea recto en el trabajo, alguien que sea bueno? Lo que importa son las capacidades que tenga para ver qué aporta a la empresa. Es más, a veces la propia empresa ni siquiera busca a alguien recto, buscan a alguien corrupto porque necesitamos que nos deje hacer las movidas que queremos hacer. Y si tienes a alguien que no es así, pues son las personas que a veces corren bien fácil. Entonces, se nos haría raro un anuncio así, ¿no? Y todo cuadra menos la última parte. Y es precisamente porque no es una palabra que ya comúnmente se usa para describir a la gente. En círculos religiosos, pues pensamos en Dios con esta palabra.
pero fuera de la iglesia pues es una palabra que ya está en desuso, y cuando se habla de esta palabra pues casi siempre es en ese término legal, ¿no? Que otra vez nos lleva a pensar en la justicia pues como lo pensaban en la Reforma, ¿no? Como esta situación legal donde pues Dios castiga y premia, ¿no? Entonces ahí hay justicia. Pero no es en el sentido de que alguien es bueno o alguien que busca hacer lo correcto, alguien que busca corregir el mal, que es el sentido en el que se utiliza en la Biblia esta palabra. Entonces, si volviéramos en el tiempo y le preguntáramos a los antiguos qué palabra utilizarían para describir una persona que es innatamente buena y que hace lo correcto, pues los hebreos utilizarían la palabra sedek, los griegos la palabra dikaios, que significan justo. No significa que eres alguien que sabe hacer justicia en el sentido de, sabes cómo castigar al malo y cómo recompensar al bueno. Significa que tú sabes hacer lo correcto y lo vas a hacer. Eso es lo que significa ser justo. Y en gran parte estamos desconectados ya de esta palabra y de su significado antiguo, no solamente por culpa de la Reforma, sino también por nuestra forma pues, de pensar hoy en día, porque es muy distinta al de la antigüedad. Y especialmente cuando se trata de cosas religiosas, ¿no? La religión tenemos ya un significado muy distinto hoy que lo que había antes. Por ejemplo, ¿no? Actualmente muchas congregaciones, especialmente entre jóvenes, pues te dicen que el ser cristiano pues no es una religión, es una relación. Pero los antiguos no tendrían una distinción así, porque la religión era todo en tu vida, eran todos los aspectos de tu vida, incluso lo político. La religión, por ejemplo, hoy en día pues es algo opcional. La gente si quiere cree en algo y si no, no. Pero en la antigüedad todos creían en algo, era el cómo funcionaba el mundo. Tener un Dios para cada cosa que se les ocurriera era algo normal. Aunque la religión, por ejemplo, hoy en día es algo privado, en la antigüedad pues era algo público. Y aunque en la actualidad la religión usualmente describe nada más lo espiritual, en la antigüedad eso incluía lo material también. Entonces, por estas razones es que ya estamos muy desconectados a veces de lo que la Biblia nos está mencionando, ¿no? Los autores bíblicos no asociaban la idea de salvación con almas yéndose al cielo después de morir. Más bien ellos veían la redención como pues un mundo restaurado en justicia, un mundo en donde todo está corregido, donde todo es correcto. Por eso es que vemos ejemplos como el de 2 de Pedro 3:13, que nos dice que según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y otra vez, justicia ahí no significa donde pues se castiga a los malos y se recompensa a los buenos, porque ya no hay malos que castigar. Pero es un mundo en donde ya todo está corregido, donde ya todo está bien. Y por eso Apocalipsis vemos también, ¿no? 21, 1 y 2, que dice Juan, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, ¿no? La esperanza alcanzada, los nuevos cielos y la nueva tierra en los cuales mora la justicia. Es decir, donde todos los males, el pecado, la muerte, todo eso fueron corregidos, fue removido ya de ese lugar, ¿no? Entonces no es un lugar donde almas o espíritus viven, sino un lugar donde los que fuimos resucitados y transformados habitaremos con Dios, tal como pues, lo veíamos ahí en el jardín del Edén, ¿no? Pero ahora más grande, porque ya no es un jardín, nos dice que ya es una ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces cuando hablamos de la justicia de Dios y de nosotros ser justicia de Dios en Jesús, estamos hablando de vivir y comportarnos de acuerdo al estándar de lo que es bueno y correcto según Dios, de lo que es bueno y correcto también para el beneficio de los demás. La palabra hebrea sedek que les mencionaba hace rato, pues básicamente es lo que hace, describir a buenas personas. Por ejemplo, Génesis 6:9 nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y como sabemos en la historia de Noé, no siempre hacía lo correcto, pero entre los que lo rodeaban, pues él era un hombre justo, ¿no? Salmo 18:24 también, por ejemplo, el salmista dice que el Señor me recompensa según mi justicia, conforme la pureza de mis manos. Manos, pues obviamente nos indica las acciones que él está haciendo. O el Salmo 33:5 que dice que él ama la justicia y el derecho y llena está la tierra de misericordia de Dios. Entonces, en tiempos de la Reforma, pues comenzó un debate entre si la salvación era por fe o por obras. Debate que, pues, como sabemos nosotros, no tiene sentido porque la fe se expresa en obras. No puedes tener una sin la otra. Pero ese debate es un debate que quiera o no se recicla, pues ahora sí que en tiempos actuales. Uno de los debates más populares en el último siglo ha sido si el evangelio cristiano se trata principalmente de salvar almas o si se trata de hacer justicia social.
Y entonces queremos hacer una distinción entre las dos cosas, cosa que otra vez, pues en la antigüedad no había esa distinción. ¿Recuerdan hace tiempo cuando estaba con el plan de crear lo del instituto, que uno de los donantes pues incluso amenazó, ¿no?, con ya no mandar donativos porque pues había visto en la página de internet de mi maestro donde estudié en el instituto que pues es que nada más habla de cosas sociales, de cómo hacer de cómo vivir bien en el mundo, y no está hablando del evangelio, que es rescatar gente, no es rescatar almas a Cristo. Entonces piensan que o es una o es la otra, pero la Biblia nos dice que las dos cosas son una. No podemos nada más hablarle a la gente de ser rescatados si no hay un rescate, incluso desde aquí, desde sus malos hábitos. Lo vemos incluso en la predicación de Jesús. Él no solamente iba y les decía, pues déjate, digo cómo irte al cielo. Los rescataba de la situación en la que estaban. Tienes un problema de salud, les quitaba ese problema, los restauraba. Y entonces ahora sí, ya no practiques algo que te lleve a caer en la misma cosa, ¿no? Y entonces a veces tenemos este desconecte, y este desconecte es un problema, porque si el evangelio, las buenas nuevas, no son buenas noticias para el mundo, entonces ¿qué son? Si esta palabra evangelio no es una buena noticia, entonces ¿qué es? Y entonces salvar almas, salvar a las personas no solamente se trata de bautizar, se trata de ver por los necesitados. Por ejemplo, Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mancha es ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Es estar al tanto de la gente que necesita. Entonces, volviendo a los antiguos, ellos no verían estas dos cosas como algo separado, sino como una sola cosa. Conocer a Dios y ser salvado por Dios significaba también estar preocupado por la sociedad. Y hoy en día creo que los cristianos tenemos una indiferencia muy grande hacia el mundo. Con que yo me salve, ya la hice. Y los demás, pues ya es problema de ellos. La Biblia nos dice que tenemos que hacer discípulos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos algún discípulo? ¿Cuántos podemos decir, no, si yo entre semana tengo a alguien a quien le estoy enseñando para que esa persona a algún punto le enseñe a alguien más? La mayoría nos quedamos en la parte de ser discípulos, pero no hemos pasado a ser discípulos. Y de eso se trata el hecho de que Dios va a redimir el mundo, según lo vemos en Romanos 8, 21 y 22. La creación misma va a ser liberada también de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ya lo habíamos visto eso en otras predicaciones. La creación misma sufre y gime con dolores de parto, esperando pues que nosotros empecemos a hacer algo al respecto. El mundo lo vemos y todos estamos de acuerdo, está mal, hay algo que está fallando, pero ¿cuántos de nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer ese cambio? Entonces, ser justo se trata de fidelidad y lealtad en las relaciones que tenemos con otros. Se trata de tener también compasión por los demás. Isaías 55:7 nos dice: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, ser justo, o mejor dicho, ser justicia de Dios en Jesús, significa que viviremos de una forma generosa en la comunidad, que buscaremos aumentar el bienestar en donde sea que estemos, que vamos a invertir tiempo y recursos en la comunidad, especialmente aquellos que tienen necesidad, como lo describe Santiago. Ser justicia de Dios en Jesús para el mundo significa que una vez que estamos en Cristo, vamos a participar de esa corrección que Dios hace a los males de este mundo, tal como lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:28. Sabemos que Dios trabaja todas las cosas para bien junto con quienes Él ama, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, volviendo al texto que leímos al principio, tal vez no vieron en qué conectaba todo esto, tiene más sentido el por qué Jesús se bautiza. Dice ahí que porque Juan el Bautista lo está tratando de frenar, pero pues tú ¿por qué? O sea, tú no tienes nada de qué arrepentirte. Y Jesús le dice: es conveniente que así se cumpla toda justicia. Jesús no se estaba bautizando porque tuviera pecado o que tuviera algo de qué arrepentirse, sino para comenzar a corregir lo que estaba mal en el mundo. Y esa es la misma razón por la que nos bautizamos nosotros también. Claro, nosotros aparte pues sí tenemos pecado, hay que arrepentirnos de muchas cosas, pero la segunda razón por la que nos estamos bautizando es porque hemos decidido morir al pecado, de salir de ahí como nuevas criaturas y empezar a trabajar junto con Dios para corregir lo que está mal. Muchos de nosotros nos quedamos en la parte nada más de salir del bautismo y tenemos que empezar a trabajar
pues en corregir lo que está mal, en realmente ser esa justicia de Dios en Jesús. Jesús no solamente practicó la justicia, Él la encarnó. Y nosotros, al pertenecer al cuerpo de Cristo, debemos encarnar la justicia también. Jesús llama a sus discípulos, tanto pues, los de ese entonces como los de ahorita, a ser justos. Es decir, a entrar en una relación de confianza y fidelidad a Dios, en donde el pueblo de Dios participa en la transformación que el mundo necesita. Entonces, si el mundo lo vemos mal, pues la pregunta no es por qué Dios permite que esté mal. La pregunta es por qué lo estamos permitiendo nosotros. Él ya hizo la parte más difícil. Y si volteamos a ver, casi en cada cuadra hay alguna iglesia, de la denominación que sea. Y entonces, ¿por qué no ha habido un cambio en la sociedad? Porque muchas veces estamos nada más enfocados en estar encerrados en nuestro grupito y no compartimos ni siquiera con los vecinos. Ahí ahora que estuve ahí en San Luis, predicó un hermano para pues, lo que era el cierre ya del semestre, y él mencionaba, ¿no? de cómo pues él ha visto el cambio incluso en las iglesias, de cómo se han ido apagando, y él decía, pues a veces pensamos por qué la gente no viene a la iglesia, dice, pero pues es que la gente de la iglesia ya no hace lo que hacía antes. Y entonces él comentaba que por ejemplo, pues él recordaba que cuando estaba el chavo, dice, a veces el anhelo de uno como chavo era de que pues comprar tu propia Biblia, o que alguien te regalara tu primer Biblia, porque le querías leer la Biblia. Dice, ahora a los chavos no les importa la Biblia, es lo que menos les interesa, porque ni siquiera los adultos tienen una. Y dice, otra cosa que él notaba era que, por ejemplo, cuando se hacían eventos como Día de las Madres o Día del Padre, pues era de, pues vamos a invitar a los vecinos de alrededor de la iglesia para que, pues, oye, vamos a festejar el Día de las Madres, pues tráete a tu mamá para festejar con ella también. Y dice, ahora ya es de, no, pues nada más las mamás de la iglesia, nada más los papás de la iglesia, y que se quede aquí en el club social cerrado, ¿no? Entonces dice, hay muchas cosas que antes la gente hacía y que la gente pues veía esos cambios. Y dice, ahora no ven esos cambios porque a veces ni siquiera saben dónde está la iglesia, porque pues nunca la iglesia sale de esas 4 paredes. Entonces, el cristiano que debe ser justo debe comprometerse entonces a conocer a Dios, a seguirlo, a amarlo, y por lo tanto pues amar al prójimo. Y eso solamente se va a lograr si cultivamos virtudes de integridad y honestidad en nuestra vida. Si empezamos a corregir lo que está mal. No podemos corregir lo que está mal en el mundo si ni siquiera estamos corrigiendo lo que está mal en nosotros. Tenemos que corregir lo que está mal en nuestra relación con Dios. Tenemos que corregir lo que está mal en nuestra relación con los demás. Con nuestras familias, por ejemplo. E incluso nuestra relación con la creación. Porque también la maltratamos bastante. Entonces, en pocas palabras, si dejamos que Dios nos transforme en ser la justicia de Dios en Jesús que este mundo tanto necesita, realmente vamos a hacer no solamente una justicia transformada, sino una justicia transformadora que va a causar un impacto pues, en la gente que nos rodea. Los seguidores de Cristo pues tenemos una misión, y esa misión no solamente es compartir el evangelio enseñándolo, sino viviéndolo. Y es encarnar esa justicia de Dios, es decir, nuestra misión es corregir lo que está mal en el mundo y transformar este mundo pues, para la gloria de Dios. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?